¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy tenemos un programa especial, una entrevista exclusiva con el ahora ex fiscal Franklin Nieves a cargo del caso de Leopoldo López. El tema de hoy en este programa especial, esta entrevista exclusiva, se lo presento así. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Esta continuación. Y lo titulamos así: Venezuela, justicia injusta. Franklin Nieves en Conclusiones. Y les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluFiscal, hashtag ConcluFiscal. Esta etiqueta, todos sus comentarios con la misma, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, numeral ConcluFiscal. Usted ya conoce un poco de la historia, toda América Latina parece conocer la historia. Les hablo de Leopoldo López, el líder opositor venezolano que fue condenado a 13 años de prisión por presunto llamado a la violencia durante las protestas antigubernamentales en Venezuela, esto en 2014. Su caso siempre estuvo marcado por denuncias de abogados, familiares, compañeros de partido que alegaban que su juicio no estaba cumpliendo el debido proceso, que fue amedrentado y más aún, que nunca se le dio la oportunidad a la defensa de presentar pruebas o testigos. El gobierno venezolano ha desmentido una y mil veces las acusaciones, pero un nuevo testimonio parece alterar el juego y de forma profunda, grave. El ahora exfiscal Franklin Nieves dice haber recibido presiones del Ejecutivo Nacional para defender pruebas falsas y lograr la condena de Leopoldo López. Vamos a ver un resumen para que usted tenga el contexto con los María Hernández. No dice nada en concreto, sino pruebas falsas, pero no señala en concreto cuáles son. Es más, parece que más bien una novela y después viene una segunda etapa donde entregaré, no sé por qué no las explicó de una vez. Así reaccionó este lunes la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, a las denuncias realizadas mediante un video difundido el viernes desde un lugar no identificado fuera de Venezuela por Franklin Nieves, el fiscal acusador en el caso contra el dirigente político Leopoldo López. Nieves asegura haber recibido presiones del Ejecutivo y del Poder Judicial para lograr la condena a López, sentenciado en septiembre a 13 años y 9 meses de cárcel. La presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. La fiscal general informó que Nieves había sido destituido luego de 3 faltas injustificadas, aunque no especificó cuándo. Ortega considera además que las denuncias de Nieves se producen a destiempo tras un proceso contra López que suma más de 1 año y 8 meses, en el cual asegura el fiscal pudo haberse inhibido, separado del cargo o renunciado al caso. La actuación de él verdaderamente es una actuación amañada, porque él dice que estaba presionado. El Ministerio Público nunca lo presionó. Si él estaba presionado, indudablemente que era por otros factores extranjeros. En su mensaje, el fiscal Nieves dijo estar convencido de que recibiría descalificaciones e injurias de sus superiores debido a sus declaraciones. Luis Ortega Díaz respondió a la pregunta de si la denuncia de Nieves tendrá algún impacto jurídico en el caso de López. Ninguna. La consecuencia jurídica para la persona primero es la destitución de esta persona, y nosotros estamos revisando la fiscalía para ver si fueron sustraídos documentos. Ortega Díaz mostró tweets y mensajes que asegura fueron públicos y que afirma sustentan la acusación contra López por la violencia en las manifestaciones antigubernamentales de 2014. Entre tanto, la esposa del dirigente opositor encarcelado Lilian Tintori, al iniciar este lunes en el estado Zulia su gira denominada Todos por la Libertad, pidió la inmediata liberación de López. Queda muy claro que el caso de Leopoldo, como lo hemos denunciado, fue un caso creado, montado, toda una farsa. El juicio fue una farsa. Y la condena, la sentencia, es nula. Debe ser anulada. La denuncia de Nieves llegó una semana después de que la defensa de López introdujera un recurso de apelación a la sentencia advirtiendo irregularidades en el juicio. Juicio falaz, es un juicio nulo. Nunca nos permitieron probar. Las mismas pruebas de la Fiscalía no arrojaron la existencia de delito e indiscutiblemente hubo otro grupo de elementos de pruebas que desaparecieron,
fueron manipulados, no fueron incorporados al juicio. CNN ha intentado obtener reacción de representantes del Poder Ejecutivo sin hasta ahora haber obtenido respuesta. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Gracias a Osmaria Hernández por el reporte. A nivel nacional e internacional comienzan a surgir reclamos al gobierno venezolano por presuntamente preparar con anticipación el encarcelamiento de Leopoldo López. Nosotros hemos querido escuchar la versión del Ejecutivo y por eso hemos enviado, como siempre, distintas solicitudes de entrevista para el presidente, para Nicolás Maduro, pero como siempre también, sin respuesta. Tan solo este martes enviamos 4 correos electrónicos solicitando entrevista con el presidente Maduro, 16 llamadas al Ministerio Público venezolano, 4 llamadas al Departamento de Prensa de la Presidencia de la República y 4 llamadas a las personas encargadas de la agencia presidencial. Todas, sume usted de ahí los números, todas sin éxito. La invitación está abierta para que representantes del gobierno venezolano autorizados para tocar este tema nos acompañen aquí en Conclusiones, en el momento que quieran, con los argumentos que quieran y con las pruebas que quieran, pero que den la cara. Por ahora alguien aquí da la cara y vamos con él, es el protagonista. El ahora exfiscal Franklin Nieves, fiscal del 41 Nacional, asignado al caso de Leopoldo López, me acompaña aquí en nuestros estudios en Miami. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, señor Nieves. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a usted. Sé que es un momento sumamente tenso y se va a poner más en esta entrevista y con las reacciones. Le quiero preguntar antes de todo, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora, cuando ya Leopoldo López ha sido sentenciado a 13 años de cárcel, estuvo en sus manos poder evitar eso? ¿En qué momento la conciencia no lo dejó dormir tranquilo o fue por miedo? Ahí hay muchas circunstancias por las cuales decidí aguantar hasta último momento. Una de las razones fue el miedo que genera ser un fiscal a nivel nacional en Venezuela y las presiones que ejercen cada uno de nuestros jefes. En el caso mío, del director de delitos comunes, Nelson Orlando Mejía Durán. Este es uno de los funcionarios que directamente es el que instruye a los fiscales para que ejecuten las órdenes que le dan tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a la fiscal general de la República, y esta a su vez es la que le genera esas instrucciones a cada uno de el vicefiscal, actualmente el doctor Joel Espinosa, los directores generales y los directores de línea, como en el presente caso el ciudadano Nelson Mejía. Hago una pausa entonces. Desde arriba estaremos hablando de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, serían los jerarcas en esta estructura, darían la orden que bajaría de acuerdo a nivel jerárquico hasta llegar a Nelson, y él le diría a usted entonces qué es lo que tiene que hacer, básicamente no por un proceso judicial, sino por una orden de estos dos, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Un capricho de esas autoridades. Un capricho de esas autoridades. ¿Debe estar libre Leopoldo López? Sí, efectivamente, porque es que en ningún momento cuando se realizó se evacuaron todas y cada una de los órganos de pruebas que acudieron al juicio oral y público, se demostró que efectivamente esta persona haya realizado siquiera un solo llamado a la violencia, o que incendiaran el Ministerio Público, o que destrozaran la Plaza Parque Carabobo, o que incendiaran las 6 patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En su discurso, eso es un hecho público y notorio, y están colgadas en YouTube, cuando se observa que el ciudadano Leopoldo López en todo momento llamaba a la calma a sus seguidores, a las personas que acudieron allí al Ministerio Público a protestar y a solicitar la liberación de 3 estudiantes que se habían quedado detenidos el día sábado 8 de febrero en el estado Táchira. A mí también me correspondió conocer de ese caso, porque a mí me asignaron la persecución, si se quiere decir, del ciudadano Leopoldo López. Déjeme hacer pausa ahí. Okay. Usted tenía la instrucción ya de perseguir a Leopoldo López mucho antes de los acontecimientos por los que después se le acusa, es decir, sí, antes de que se diera el presunto incendio y los hechos del 14 de febrero, usted ya tenía la instrucción
de parte del Ejecutivo venezolano a través de esta estructura jerárquica que me estaba hablando, de perseguir a Leopoldo López, de detenerlo y de inhabilitarlo. ¿Esto es correcto? Exactamente, es así. El día 8 de febrero, el día sábado 8 de febrero, a mí me efectúa una llamada telefónica el director general de actuación procesal, Joel Espinosa, y me ordena que me traslade con una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un helicóptero hacia la ciudad del estado Táchira para realizar la audiencia de presentación de 3 estudiantes que se encontraban detenidos allá con las guarimbas, que se llama en Venezuela, como lo es la obstaculización de las vías, lanzar piedras y toda esa situación. En ese momento se realiza la audiencia y se dejan privados de libertad a estas 3 personas, 2 hermanos que estudian uno estudia en la ULA y el otro estudia en los hermanos Manrique, claro, efectivamente. Los detuvieron, después fueron liberados. Yo no estuve aquí el programa. Ok. El día siguiente, el día domingo, el 9, yo me reuní con el gobernador del estado Táchira, el Bielma Mora, con la esposa de él, Carla de Bielma, la secretaria de gobierno María Gabriela Varela. Exacto. En ese momento también se encontraba el juez Richard Caña, que es el juez segundo de control de allá del estado Táchira, se encontraba la fiscal superior Gianni González, y mi persona. En ese momento, ese día, en esa reunión que sostuvimos, eso se realizó en el Comando Regional número 1 de la Guardia Nacional. Allí el gobernador, en esa conversación, me dice que ninguno de los estudiantes era culpable por las agresiones que se le había realizado a la Casa de Gobernadores. Y me comenta que uno de los hermanos Manrique se encontraba reunido con la esposa del gobernador. Y me increpa y me dice, bueno, doctor, aquí está el juez de la causa, aquí está usted como fiscal, tomen la decisión y liberen a esos estudiantes. Yo, observando que lo que procedía allí era tomarle una acta de entrevista a la esposa del gobernador para que variaran las circunstancias de la detención de estos muchachos, claro, y que quedaran libres. Le digo que lo que procede es esa situación. Él se niega a que yo le tome una entrevista a su esposa, claro, y le digo que así no podría el Ministerio Público solicitar una medida cautelar sustitutiva porque no habían variado las circunstancias por las cuales se habían dejado detenidos estas personas, sí, 12 horas antes. Y por eso es que se detienen y después son trasladados. Se trasladan a la cárcel de Coro, sí. Sí. Ahora, aquí hay un dato importante, usted me lo dice así. El envío a Táchira también tenía que ver con Leopoldo, que presuntamente iba a llegar a Táchira, okay, pero Leopoldo López no lo dejan subir al avión y Leopoldo López no llega. Entonces usted no lo puede detener, pero además no tenía por qué detenerlo. Quiero que cuando hagamos de la pausa me diga qué le dicen y cómo pretenden detenerlo. ¿Cuáles son las herramientas que le dan y quién le da las herramientas para tratar de detener a Leopoldo López antes del 14 de febrero? Voy a hacer la pausa, regreso en esta entrevista exclusiva aquí en Conclusiones. En redes sociales pueden dejar sus comentarios, facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. En Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es mi cuenta. La etiqueta es ConcluFiscal, numeral ConcluFiscal, hashtag ConcluFiscal. Ya regreso.